Agustín, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas muy gracias bien. por la invitación. Gracias. No, gracias a vos por venir y primero que nada, felices Pascuas. Es una Pascua especial Igualmente. que estamos en plena cuarentena, casi que a nivel mundial, y entonces es otra modalidad nueva. Así que lo primero también que te quiero preguntar, aparte de darte la bienvenida, es ¿cómo la estás pasando la cuarentena? ¿Cómo estás viendo todo? Bueno, estoy desde España, que no es el mejor lugar para estar en estos momentos, pero estoy con mucha carga laboral, con mucha carga más que laboral, te diría carga de trabajos académicos, y eso me insume realmente todo el día. Me gustaría no tener que hacerlos desde mi casa, sino en la biblioteca de la universidad, o desde algún bar, o desde algún café, como suelo hacerlo, pero bueno, toca esto ahora, ¿no? Estar encerrado. Para aquellos que no sepan, Gracias. estamos con, bueno, igual es raro, estamos con Agustín Laje, que es escritor y politólogo, escribió Los mitos setentistas, Mentiras fundamentales sobre la década de los 70, es coautor del libro Cuando el relato es farsa, con Nicolás Márquez, y también, también del libro Nuevo de la Nueva Izquierda, que es el bestseller eh, que has escrito, junto también con Nicolás Márquez, y ahora te encontrás en España haciendo un máster, ¿no? Un posgrado. Sí, es un máster en filosofía en el norte de España y además avanzando en la medida en que puedo con el nuevo libro que supuestamente tiene que salir en octubre de este año. Vamos a ver si las condiciones están dadas para que lo pueda terminar por un lado y por otro lado que la editorial, la imprenta y todo el sistema y toda la estructura, digamos, de la industria del libro funcione. Si todas esas condiciones se dan, en octubre habría libro nuevo, que es un libro que estoy escribiendo en verdad hace muchos años. Así que ¿Vos muy solo? ansioso estoy realmente para poder, solo, solo. Ah, Sí, sí, de hecho es un libro que empecé a pensar y a escribir antes de empezar a escribir el libro negro, digamos, después tuvo muchas refacciones, no es el mismo libro exactamente, pero sus orígenes están hace 5 años, 5 o 6 años más, no, 6 años, hace 6 años están los orígenes de este libro, pasó por muchas fases y ahora lo estoy intentando cerrar. bastante tiempo, la verdad. Y de esta manera empiezo con la primera pregunta, que también se trata sobre el tiempo que venís haciendo todo esto. O sea, leí por ahí una vez, investigando para hacer las preguntas de esta entrevista, hay una historia que dice que en la secundaria vos, en un acto del 24 de marzo, querías poner y homenajear a las víctimas del terrorismo guerrillero. Y ponías unos carteles con fotos de ellos y ibas al recreo o no sé qué estabas haciendo y te los sacaban y vos ibas y te los volvías a poner y era una lucha constante. Y es como gracioso desde que de querer decir, de ir en contra del discurso oficial. O sea, ¿cómo se despertó el espíritu en Agustín Laje para decir, loco, esto está mal y tenemos que ir en contra de esto y tengo que decir una verdad diferente porque no me estoy sintiendo bien conmigo mismo y necesito expresarle a todos que algo anda mal? ¿Dónde habías escuchado esa anécdota? Porque no sé si alguna vez la dije. No sé, ¿Es cierta? la leí por Ajá. ahí en una nota, no me acuerdo en qué sitio. Sí, efectivamente yo molesté todo lo que pude durante el colegio secundario. Yo fui a un colegio muy de izquierda, en Ajá. Córdoba. No era un colegio público, un colegio mixto, digamos, o sea, sostenido con dineros públicos, pero además con una cuota, digamos, para los estudiantes. Y era un colegio muy, muy zurdo, extremadamente zurdo. De hecho, yo soy un producto de ese colegio. Soy eh, el experimento que salió mal, de alguna forma, ¿no? Soy aquello que falló en ese colegio. Es el error Porque 2, digamos, que dice Milei. exactamente, exactamente, algo así. Digamos, soy el producto fallido de un colegio que dispuso todo su poder adoctrinante para formatear ideológicamente a sus estudiantes. Un colegio muy zurdo, un colegio que además, bueno, también hay que posicionarse en ese contexto histórico, ¿no? Porque yo fui al secundario entre el año 2000 y el año 2006.
Y bueno, viví, digamos, la mitad del colegio con el gobierno de Néstor Kirchner, y no nos olvidemos que el gobierno de Néstor Kirchner tiene una legitimidad de origen muy débil, asume, digamos, sin pasar por una segunda vuelta con Menem, porque Menem se baja, y tiene que hacerse cargo del gobierno con, es de alguna forma, digamos, cubrir esa falta con un relato muy pesado. Apuesta por el relato político de los 70 para cubrir la falta de una legitimidad de origen que no tenía. Entonces se alía con la izquierda peronista, con la izquierda no peronista, con el sector setentista, con las madres de Plaza de Mayo, las abuelas bueno, y luego todo eso redunda, por ejemplo, en algo que se llama la cámpora, entre otras cosas más. Y digamos que discutir la política argentina en esos años, yo te diría entre el año 2003 y el año 2011 o 2010, ponele, era discutir los 70. Discutir la política era discutir los 70. Uno prendía TN, ponía TN, y lo que tenías eran paneles de discusión permanente sobre los 70, veías el diario La Nación y tenías la discusión de los 70, mirabas Clarín, lo mismo, veías Página 2, exactamente lo mismo, pasaba lo mismo que pasa hoy con el tema feminista y el tema de género, pero con otro tema, con un relato histórico anclado en los 70. Entonces era increíble, porque Argentina se había metido en una suerte de cápsula del tiempo que retrotraía la discusión política a, digamos, en ese momento, más de 30 años atrás. Y eso a mí me marcó mucho. Por empezar, yo así lo conozco a Márquez. Es decir, yo empezando a ver en el colegio que había algo que no cerraba con el discurso histórico que estaban bajando, que era historietístico más que histórico, porque todo tenía una fecha de inicio, 24 de marzo del 76, la historia se contaba en términos de buenos y malos, blanco, negro, ángeles, demonios, los jóvenes idealistas que pelearon por un mundo mejor y fueron asesinados cruelmente y perseguidos por las Fuerzas Armadas, y todo este relato empezaba a mostrarse como adoctrinante cuando uno quería consultar algo que iba más allá de esa fecha, ¿no? Bueno, ¿y qué pasó antes del 24 de marzo del 76? Cuando ya hubo una reticencia a la hora de poder explicarme eso, yo ahí empecé a darme cuenta que había algo que se ocultaba, que había algo que le faltaba la sustancia propia del contexto sin el cual la historia no se puede explicar. Entonces, ahí doy con el libro de Márquez, me hago, digamos, amigo de Nico Márquez, y empiezo con una militancia dentro del propio colegio para tratar de empezar a meter palos en las ruedas de este relato histórico. Y una de las cosas que hice, porque hice muchas, pero una de las cosas que hice fue esta que vos decís. Un 24 de marzo digo, bueno, voy a hacer dos cosas. Voy a pegar carteles con fotos de víctimas de ERP, de FARC, de FAP, de los montoneros, asesinó Lerp, puse la foto de Paula Lambruschini, una adolescente de 15 años más o menos que la mataron de un bombazo. Bueno, puse muchas fotos de víctimas, de Juan Barrios, un nene de 3 años que lo matan en el 78, hijo de un obrero. Pongo fotos de víctimas y también pongo carteles con los números que arrojaba en ese momento CONADEP, la Comisión Interamericana y la Asamblea Permanente, y Fahrenheit. Eran mis 4 fuentes. Luego las fuentes se sumaron otras, pero en ese momento eran las 4 fuentes que daban un máximo de 8.961 casos de desaparecidos. Entonces yo ponía las dos cosas, y al día, digamos, bastaba media hora para que los profesores, no los otros alumnos, los profesores tiraran toda esa información a la basura, porque lo que ellos tenían que hacer era posicionar un relato maniqueo, falaz, mitológico sobre los 70, y entonces toda esta información desvelaba la mentira, y los alumnos empezaban a, digamos, a tener un foco crítico, ¿no? O sea, digamos, la posibilidad de contrastar con datos esa mitología de los 70. Así que fue algo bastante divertido que me causó, sin embargo, muchos problemas, ¿no?
No, bueno, pero me causó gracia y me acordé, puede ser que lo haya leído en Anfibia, una cosa de esas media rara, que decía, Puede ser. la nota se titulaba ¿A quién le tiene miedo a Agustín Laje? Una cosa Sí, así. Dije, anfibia. sí, Anfibia, Sí, ahí está. La leí ayer a sí. la madrugada encima, me llamó mucho la atención y dije, epa, ¿qué está pasando acá? La pregunta que, sí, la pregunta que viene, o sea, nosotros invitamos gente que claramente tiene un perfil ideológico contrario a la izquierda y con el nombre del diario, que es Sí. básicamente la derecha, y le preguntamos a todos los invitados para ellos qué significa ser de derecha, qué quiere decir ser de derecha, y fíjate vos que hay dos respuestas particulares en los directos que hicimos, que son las de Gómez Centurión y Vicky Villarruel. Gómez Centurión plantea que, si bien él es de derecha y patriota, dice que se considera alguien reformista, no podría considerarse como alguien conservador. Y Vicky Villarroel directamente decía que ella es simplemente una argentina que quiere restituir los valores de la nación. Porque hay como, ¿no sentís como que hay un medio también un estigma dentro del paradigma derecha, de decir yo soy tal cosa, o sea, o crees que la gente no se quiere encasillar tanto, que hay una discusión media perdida ahí? O sea, que Agustín Laje es de derecha, bien, pero Tocado muchos temas que no son fáciles, entonces te voy a pedir algunos minutos para poder abordarlos porque yo te quisiera compliqué un, acabar, perdón. te compliqué un poquito. No, pero haces bien en hacer este tipo de inquietudes porque son clave. Mira, yo te diría lo siguiente. La derecha se ha caracterizado lamentablemente por considerar que hemos arribado al fin de la derecha y de la izquierda. Yo no sé si vos te has dado cuenta que hoy es muy habitual en la gente que no es de izquierda, o sea, desde el centro hacia la derecha, toda la gente en general adopta un discurso que dice más o menos así. Bueno, hoy ya no existe más la derecha, no existe más la izquierda, esos eran términos muy precarios para comprender la política, porque la política es mucho más compleja que dos posiciones antitécticas, polarizadas, dicotómicas. Entonces, tener que decirme o de izquierda o de derecha es una cosa que me limita porque son categorías políticas de otros tiempos, que no nos permiten comprender la complejidad política. Este es el discurso clásico que hoy corre sobre por qué no habría que decirse de izquierda o de derecha. Yo diría, ese es un discurso totalmente confundido, porque no logra captar cuál es la esencia de la división dicotómica que plantea la díada izquierda de digamos, un solo segmento, en el cual uno se puede posicionar políticamente más hacia un lado, más hacia otro lado. Pero el fin de ese segmento no es representar la complejidad política. Por eso aquellos que dicen que hay que descartar el segmento porque no representa la complejidad política, se equivocan en cuanto a que la función de este segmento precisamente es no representar la complejidad, sino simplificar la complejidad. Izquierda, derecha, lo que hacen es simplificar una realidad compleja para volverla accesible para el grueso de las personas que necesitan en democracia tener una estructura de conocimiento político, por lo menos simplón, a partir de la cual construir su identidad y, por ende, su voto. Entonces, izquierda-derecha no tiene por fin dar a conocer la complejidad, sino simplificar la complejidad. Y por lo tanto, yo te diría, es una dicotomía insuperable. Mientras tengamos democracia, hablar de derecha y de izquierda resulta insuperable, porque necesitamos atajos cognitivos para que la gente pueda captar de qué se tratan los sistemas de ideas. Te lo voy a poner mucho más simple. Subite a un taxi, uno generalmente conversa sobre temas sociales, políticos, etcétera, con quien maneja el taxi, y bueno, generalmente no son ni filósofos, ni sociólogos, ni politólogos. Sin embargo, si vos le decís, yo soy, por ejemplo, paleolibertario, que es más o menos lo que creo que yo podría ser dentro del espectro de la derecha, el tipo se va a dar vuelta y me va a decir de qué me está hablando este sujeto. Es decir, no tengo la más
mínima idea de qué me está hablando, entonces o cambia el tema o se queda mudo y se acabó toda la charla política. Ahora, si yo le digo, soy de izquierda o soy de derecha, aunque él no tenga un concepto claro, aunque no lo pueda poner por escrito, qué significa ser de derecha o qué significa ser de izquierda, intuitivamente él ya sabe lo que significa, porque es una intuición política, porque el segmento derecha-izquierda cumple la función de simplificar aquello que es complejo y que es fragmentado. San Agustín tenía una frase que es muy célebre que dice más o menos así: cuando pienso en el tiempo, algo así pasa con la derecha y con la izquierda. Cuando pienso en mí mismo, me doy cuenta que soy una persona digamos, no soy de izquierda, soy por lo tanto más bien tirando hacia la derecha, sin lugar a dudas, derecha, no centro derecha, sino derecha, pero cuando me piden que diga qué es la derecha, ahí es ya cuando la cosa se pone más complicada. Yo te diría, hay dos formas de analizar qué es la derecha. Una tiene que ver con un estudio de Bobbio, Norberto Bobbio, un filósofo italiano Sí, que no es de derecha, es no, socialdemócrata, o sea, es un socialista moderado, digamos, y él considera que el eje clave en la distinción derecha-izquierda, el eje clave que explica la división derecha-izquierda, es el de la igualdad versus la falta de igualdad, ¿no? O sea, la izquierda aboga por la igualdad progresiva en todos los campos. La gente que está en las antípodas de la izquierda asume, sin embargo, que la igualdad no solamente no es posible, sino que no es deseable. Es decir, por ejemplo, un liberal asume que solamente un tipo de igualdad es aprovechable, es justa, es deseable y es útil incluso, que es la igualdad ante la ley. Pero ¿por qué el liberal está a la derecha del socialista? Porque el socialista piensa, no, con la igualdad ante la ley no basta. Necesitamos llevar la igualdad hacia el terreno de la distribución económica. ¿Por qué, por ejemplo, el antifeminista está a la derecha de quien es feminista? Bueno, porque quien está en el campo del antifeminismo se opone a políticas igualitarias de género, por ejemplo, y quien está en el campo profeminista dirá, no, lo que necesitamos son políticas activas para igualar no el punto de partida, sino el punto de llegada, ¿no? Esta es una forma de verlo. Entonces, analiza dónde estás en ese espectro, igualdad, desigualdad, y vas a saber si estás más a la izquierda o más a la derecha. Luego, y con esto sí cierro la idea, está la sí, idea de François Bousquet, un pensador francés que me gusta mucho, que está vivo y es de la corriente de la nueva derecha francesa, que él dice, bueno, no solamente eso, la derecha propende a la armonía social, ¿no? La derecha tiene un espíritu comunitario, la derecha no cree que el hombre sea el constructor, digamos, hiperracionalista de su propia vida y sus propias condiciones, sino que hay algo que vale la pena rescatar, que es la comunidad de ese individuo. En cambio, la izquierda es ultrarracionalista, la izquierda piensa que uno se puede realmente hacer a sí mismo y en el fondo es más colectivista incluso que digamos que este otro espectro que reivindica la comunidad como un grupo en el cual el individuo todavía tiene sentido. Yo te diría que son las dos formas que a mí más me han resultado convincentes, la de la armonía social comunitaria por un lado y la de la propensión a asumir que la igualdad no solamente es imposible, sino que ni siquiera es justa. Esas dos características son las que a mí me definen hacia la derecha. bien, genial. Yo tengo, o sea, en relación a esto, también leí en esa misma nota, si no estoy mal, o me llenar un espacio dentro de la derecha como un intelectual, si se puede decir. ¿Es cierto? O sea, ¿podemos decir que es cierto esa afirmación? Yo creo que es, te diría, casi la meta que yo me he, digamos, autoimpuesto
para mi vida. Si vos me decís, bueno, ¿qué es lo que vos querés para tu vida? Yo no quiero ocupar ningún lugar en el Estado, no quiero armar mi empresa de nada, no, yo lo único que quiero es, en mi vida, tratar de darle contenido, eh, tanto, digamos, tanto en lo que hace al mundo un poquito más académico, pero también al mundo de las conferencias, llegar también a la gente normal, digamos, no solamente a ciertas élites hiperlectoras de libros, sino también a gente que por ahí va a las conferencias y que ve los videos por YouTube. Por eso yo me partí en muchas facetas, ¿no? O sea, desde hacer videos en YouTube a escribir libros más o menos académicos, etcétera, ¿no? Yo te diría, el modelo de lo que yo quiero hacer ha sido pensado no por la derecha, sino por la izquierda. Y es el modelo del intelectual orgánico del cual habla Antonio Gramsci. Antonio Gramsci, a la hora de analizar a los intelectuales, los pensaba en términos de dos modelos, ¿no? El modelo del intelectual tradicional, que es aquel que está al margen de las luchas políticas, al margen de las luchas intelectuales, de las luchas culturales, y que se dedica más o menos por mero amor al saber, a saber y reproducir el saber. Y ya está. Eso es más o menos un intelectual tradicional, digámoslo, para hacerlo lo más claro que se pueda. Ahora, un intelectual orgánico es aquel que tiene un compromiso consciente, declarado, articulado con un espacio político, ¿no? Y cuando digo espacio político, no digo, digamos, un partido político, sino en este caso un movimiento, porque lo que yo intento o lo que estoy intentando lo que estoy intentando intentar de alguna forma, con mis libros, con mis escritos, con las cosas, líderes políticos con vocación política, ese movimiento pueda cristalizar en un partido político, ya sea en Argentina, ya sea en Perú, ya sea en Chile, ya sea en Uruguay, en donde fuere, digamos, no tengo una, digamos, no me quiero imponer una geografía, ¿no? No quiero ser, digamos, líder intelectual, digamos, de una nueva derecha en Argentina. Lo que yo espero es que en un mundo global, donde se ve que la izquierda opera globalmente, bueno, nosotros tenemos que operar globalmente también. Y mi forma de operar globalmente es pensándome dentro de esa categoría gramsciana del intelectual orgánico. Es la meta, es mi aspiración de alguna manera. Está bien. O sea, me llamó mucho la atención. O sea, particularmente vos no tenés tantas ganas de meterte en política, digamos, partidaria, sino más bien de lleno en las ideas. Sí, sí, a ver, siempre me consultan, ¿estarías en tal partido político o en este otro partido político? Y yo digo, no es una puerta que yo quiera dejar cerrada, porque cuando uno cierra una puerta, después, cuando la quiere abrir, tiene que buscar la llave para abrirla y después explicar por qué la está abriendo ahora, ¿no? Entonces Sí, yo lo que evito es decir, yo nunca voy a hacer política. No lo sé. claro. En principio creo que mi vocación no es esa, te soy sincero, por varios motivos. Mirá, yo en los últimos 4 años he recorrido toda América Latina, he recorrido también varios sitios de Estados Unidos y muchas partes de España con charlas, conferencias. Yo te diría, la cantidad de público que he llegado con charlas fuera de Argentina ha sido una cosa impresionante. Y dentro de Argentina también. Yo nunca imaginé que tanta gente hubiese querido venir a escuchar lo que yo, senador, diputado, concejal, legislador en Argentina, digo, estaría mucho más cómodo, porque por empezar tendría un sueldo fijo, eh, tendría gente que trabaja para mí, porque los asesores son empleados tuyos, tendría las típicas dietas de los políticos, ¿no? Que después son como una caja negra donde nadie sabe muy bien en dónde se gastan, en qué se gastan, para qué se gastan. Tendría cobertura política,
O sea, estaría cómodo. Tendría acceso a los grandes medios de masa, a los grandes medios de comunicación, pero al mismo tiempo el impacto yo creo que se reduciría enormemente, porque yo ya no tendría la libertad de viajar en estas giras que hago, que a veces duran casi un mes entero. Una vez, por ejemplo, en México, una gira de casi un mes me llevó a andar por 20 ciudades, prácticamente una ciudad por día. Imagínate cómo me puedo ausentar de mi función pública, en el caso de tenerla, durante un mes para llevar esta lucha a Perú, a México, a Chile, a Ecuador, a donde sea. Por eso yo creo al corto plazo o al mediano plazo incluso, mi tarea es otra. No es una puerta que yo quiera cerrar, pero por un lado no tengo demasiado interés en la política práctica. Ojo, no digo que no esté bien tenerlo, al revés. Admiro a la gente que sí tiene un genuino interés de vivir no de la política, sino para la política, como decía Max Weber, ¿no? Para la política, no de la política. Pero más allá de que me falte a mí ese interés concreto de ver la política como mi vida práctica, digamos, sea bueno para esta idea de formar una nueva derecha. Yo creo que me burocratizaría muchísimo. Bien, le recordamos a la gente que puede ir preguntando con la casilla, no la posibilidad de ir haciendo directo, vamos a ir respondiendo. La siguiente pregunta tiene que, con un libro, con el último libro, que es el libro negro de la nueva izquierda, hay un planteamiento base que dice que el comunismo en realidad no terminó. Márquez y Vigoso mutó en algo más y está tanto en la cultura general como en la sociedad de consumo. La pregunta concreta es, en este sentido, ¿quiénes crees que son los responsables de que esto ocurra? Mira, yo creo que el libro negro, más que de comunismo, habló de izquierda, no es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, comunismo es una forma de izquierda, pero la izquierda como concepto, por todo lo que hablábamos antes, es algo mucho más amplio. Lo que en ese primer capítulo del libro yo quise hacer fue poner por escrito la evolución de una línea de izquierda que va desde Marx hasta Laclau, es decir, desde el marxismo hasta el postmarxismo. Y cómo en el medio tenés una figura central, que fue a la cual yo le di varios años de estudio, que fue Antonio Gramsci. Ahora bien, esa es una de las líneas a través de la cual esa vieja izquierda se convierte en nueva izquierda, ¿eh? Hay otra línea que no está abordada por el libro negro, que también es tan responsable como esta otra, que es la línea de lo que yo te diría hoy se llama el deconstructivismo o la teoría francesa, la French Theory. El libro negro abordó una de las tradiciones de izquierda que empieza con Marx y termina con el postmarxismo de Laclau. Y en el medio la figura central es Gramsci. Pero hay otro tipo de nueva izquierda que convive con esta otra, es decir, las dos son distintas formas de nuevas izquierdas, conviven, que es la de la escuela francesa, digamos, es la que lleva el nombre de teoría francesa, o generalmente se la dice en inglés como French Theory, ¿no? Es la escuela que también se conoce como deconstructivismo. La palabra nos suena muchísimo porque hoy está súper de moda la idea de que te tenés que deconstruir y todas esas estupideces, ¿no? Bueno, ¿de dónde viene? De los estudios culturales de la década del 70 y 80 de Francia. Esa ala de izquierda no está abordada en el libro negro porque me dediqué en mi parte más que nada a la otra línea que estaba estudiando, la de Laclau, porque Laclau era un personaje central para Argentina y para América Latina, mucho más central que, por ejemplo, cuando vos me consultás por los responsables de esa nueva izquierda, y yo te diría fundamentalmente son sus intelectuales. La nueva izquierda es un producto meramente intelectual, que está desconectado de las masas en principio,
y que está asignado por un fracaso. Hay, digamos, si yo tuviese que indicar quién es responsable de esta nueva izquierda, yo diría más que nada las universidades y los intelectuales. La izquierda es un producto intelectual, como nueva izquierda sobre todo, como izquierda vieja también, lógicamente, pero la vieja izquierda trataba de tener arraigo en clases sociales, en las clases obreras, claro. Entonces había una militancia política de izquierda que no tenía hegemonizado el campo cultural, sino el campo de la lucha de clases. En cambio, la izquierda actual se desenvuelve fundamentalmente a partir de grandes medios de comunicación que han sido formados a su vez en las más importantes universidades del mundo y hoy en día en todas las universidades del mundo, occidental por lo menos. Entonces, los responsables muy conocidos, todos ustedes ya conocen sus nombres seguramente, George Soros, Rockefeller, Ford Foundation, Bill y Melinda Gates, que financian a todo lo que hoy se puede englobar como el mundo progre. El mundo progre y sus intelectuales que siempre tienen sus becas académicas, siempre tienen sus financiamientos de sus estudios universitarios, sus dineros para sus proyectos de investigación y demás. Entonces hay en este momento, digamos, bueno, y en última instancia los estados también, ¿no? Es decir, el Estado argentino, por ejemplo, a través de CONICET, financia a toda esa gama de estudios que no son científicos, sino, llamémosle como mucho, humanísticos, yo diría completamente ideológicos, que son los estudios de las ciencias sociales y de las humanidades que hoy financia el Estado argentino, que son el 99% estudios de izquierdas. Así que esa sería más o menos la estructura. Agustín, ¿crees que el progresismo y el liberalismo tienen que ver con todo esto que nombramos recién? O sea, ¿son parte Bueno, importante del tema? sin lugar a dudas. A ver, yo te voy a decir lo siguiente. A ver, la izquierda siempre fue internacionalista desde cómo fue concebida, es decir, en sus orígenes la izquierda era internacionalista. ¿Qué significaba ser internacionalista? Plantear básicamente que el comunismo es imposible a menos que esté globalmente organizado. Es decir, una de las grandes excusas de por qué no funcionaba la Unión Soviética, económicamente hablando, era que el comunismo no puede funcionar en un solo país o en un puñado de países, que el mercado representa como institución el sistema capitalista una suerte de virus que si no se extermina en toda la faz de la Tierra, ese comunismo no puede operar como Marx nos dijo que tenía que operar. De alguna manera, ese ha sido el móvil del internacionalismo. Y acordemos, digamos, de la problemática básica de principios del siglo XX de la izquierda, que la marcó a la izquierda, que fue la idea de la gente debe lealtad política a su nación o a su clase social. Entonces, claro, lo que hacían los Claro. pensadores de izquierda era tratar de movilizar la idea de que la lealtad de clase debía estar por sobre la lealtad de la nación y que, por lo tanto, el internacionalismo era lo que debía solidificar una conciencia de clase global que uniera en su identidad a un obrero de los Estados Unidos, por ejemplo, con un obrero de Francia, con un obrero de Rusia, con un obrero de Alemania, etcétera, ¿no? Y la izquierda se dio contra la pared, ¿no? Porque la lealtad nacional se sobrepuso ciertamente a la lealtad de clase. Ahora bien, vos fíjate esta discusión que, como te digo, es muy vieja. Sin embargo, después de la Guerra Fría, cuando el mundo queda con un hegemón claro, es decir, con un poder claro en los Estados Unidos, el poder en el mundo pasó a ser los Estados Unidos después de la Guerra Fría y hasta el año 2001, sin lugar a dudas, la izquierda toda esta flema antiimperialista, ¿no? O sea, la idea del antiimperialismo, muy de moda también en los 50, 60, 70 en América Latina, por ser el patio trasero no de la Unión Soviética, sino de los Estados Unidos. Todo el discurso castro-guevarista, digamos, era típicamente antiimperialista, a pesar de que esta izquierda enviaba desde Cuba a, digamos,
especies de grupos armados cubanos a África, a Bolivia, a países foráneos para instaurar una ideología que no era propia de estos países. Sin embargo, su discurso ideológico hacia afuera se articulaba con la idea del antiimperialismo, etc. Ahora bien, vos fijate qué interesante, porque mientras las organizaciones internacionales estuvieron controladas por ciertos intereses económicos liberales, vamos a decir, la izquierda se mostró sumamente anti-organizaciones internacionales. Y hablaban de un poder global, por ejemplo, podemos pensar en el libro de Antonio Negri y de Hart, Imperio, un poder global, difuso, organizaciones internacionales que han superado la soberanía de los Estados-nación y que nos obligan a todos nosotros a mantener políticas económicas neoliberales. Todo ese discurso es de principios de siglo, digamos, por lo menos, y es un discurso archiconocido. Ahora, ese discurso está cambiando rápidamente, porque ahora esa misma izquierda que hace muy poquitos años nos decía que el peligro de los organismos internacionales que nos obligan a adoptar políticas económicas colonizantes que se llaman neoliberalismo, etcétera, etcétera, es la misma izquierda que ahora está diciendo, no, lo que necesitamos justamente es darle más poder que nunca a esas organizaciones internacionales. Te pongo un ejemplo, Sopa de Wuhan, el libro nuevo que ha salido y que está corriendo por todas partes con ensayos de filósofos rockstar de la izquierda. Está Zizek, está Badiou, está Judith Butler, está Beatriz Preciado, está Agamben, bueno, están Byung-Chul Han, toda esta gente coincide en una cosa, coincide en que tenemos que darle todo el poder a un gobierno mundial centralizado. Entonces, qué increíble que me parece a mí, cómo toda esta flema antiimperialista de cartón rápidamente deriva cultural y político sobre un poder internacional que se institucionaliza a partir de organizaciones internacionales. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que estas organizaciones internacionales ya están penetradas por la izquierda. Entonces, ya están penetradas por la izquierda, lo único que necesita ahora la izquierda es legitimar políticamente o geopolíticamente el poder de estos organismos internacionales a la hora de configurar una nueva estructura internacional de poder que realmente sobrepase con creces, y ya lo sobrepasa, a la soberanía de los Estados-nación.